Buenas tardes, buenos días amigos de la Caja de Pandora. Hoy estamos desde Valencia y tenemos el placer de entrevistar a Jaume Campos, que nos ha encantado su mensaje, su tarea como terapeuta y formador en educación emocional, tema importante. Es el creador de un método, el DEEP, que yo lo venía hablando como DEEP, como en inglés, profundo, que es el desbloqueo energético emocional profundo. Gracias, Jaume, por estar aquí con nosotros en la Caja de Pandora. Cuéntanos un poco de ti, que sabemos que este método, este desarrollo ha sido producto directo de tu experiencia, de tu propia imaginación. Eres un investigador auténtico, empírico, ¿no? Sí, empírico y vivencial. O sea, mi vida se ha ido desarrollando, aunque yo he ido viviendo una vida más o menos normal, como todo el mundo, pero por otra parte se iba gestando poco a poco, a través de los años se iba desarrollando una dirección en mi propio trabajo personal, debido a las circunstancias que yo tuve desde pequeño, ¿no? Hubo situaciones de un conflicto muy grande, sobre todo a los 15 años, que murió mi padre. Y entonces, en esa situación, pues cuando muere mi padre, no solo la muerte de mi padre, sino el hecho de que mi padre estuvo enfermo durante mucho tiempo, vivimos en un pueblo pequeño, ahora ya es más grande, pero entonces era un pueblo de 10.000 habitantes o 8.000 habitantes, y entonces vivimos la experiencia del sufrimiento y la muerte de mi padre con una cirrosis hepática muy fuerte. En aquella época no había los elementos que hay hoy, creo que fue en el 73. Y entonces, a partir de ahí, hubo una serie de experiencias, como ver a tu padre pues morir delante de ti. Luego me despedí de él y le di un beso, se me quedaron los labios fríos. Entonces, a partir de ahí, empecé a tener unas sensaciones internas que me marcaron, se quedaron ahí aisladas, sin ninguna, yo no veía ninguna posibilidad de poder salir de esa situación. Lo que hacía, pues lo que todo el mundo ha hecho, procurar vivir la vida con toda esa carga en un rincón interno, emocional, y procurar seguir viviendo la vida, teniendo novias, saliendo con los amigos, queriéndose casar. Lo que pasa es que todo eso llega un momento que empieza a aflorar a través del tiempo y a darme cuenta que eso va repercutiendo en mi vida cotidiana, que no está separado de mi vida cotidiana, sino que me limita mi vida cotidiana. Y entonces empiezo a hacer una serie de terapias de la época, a través de psicólogos y terapeutas de la época, pero seguían los labios fríos y seguían los conflictos estando ahí, ¿no? Entonces, en los años 82 y casi 83, llegaron a mí unas cintas de 90 minutos de Antonio Blay que me fascinaron. Vi como una puerta, como una ventana, como una luz que me permitía otra posibilidad distinta, otra herramienta distinta. Y entonces fui a un curso con Antonio Blay, que por cierto murió a los 2 o 3 años, y para mí fue algo increíble. Empecé a desarrollar el trabajo de Blay a nivel personal durante mucho tiempo y empezaron a haber cambios dentro de mí. Ahí es donde todo ese proceso vivencial es lo que hizo que las cosas fueran generándose cambios en mi entorno, primero en mí y luego en mi entorno. Y empezó a desarrollarse el principio, diríamos, básico del método. Luego, por el tiempo, ya me dejé el trabajo y empecé a trabajar como terapeuta, primero como profesor de yoga, quiromasajista, quiropráctico, pero me daba cuenta que ocurría lo mismo, ¿no? Que hacía falta una base, un terreno que estuviera preparado para que cualquier cosa que yo hiciera, sea del tipo de la terapia que fuera, pudiera permitir generar unos cambios realmente profundos. Y entonces conocí la kinesiología aplicada del doctor Sheldon, que en los años 90 venía a España, a Madrid. Empecé y para mí fue una apertura inmensa. A partir de ahí, a través del músculo, empecé a desarrollar aquí, en Vétera, el trabajo con lo que yo sentía se podía ratificar con un test muscular, con la kinesiología. Y entonces empecé a crear
un lenguaje. Y lo único que hice fue, a través de la kinesiología, encajar toda esa intuición que yo tenía, que no podía ratificar, la ratificaba con la kinesiología. Y entonces se empezó a generar lo que sería el esbozo, el primer esbozo del método DIP. Mira que eso me recuerda el trabajo que está haciendo el doctor Hammer con la medicina germánica, que hace un mapeo precisamente de cómo las emociones se van transmitiendo y van causando, bueno, en este caso el cáncer, cómo él lo hace, cómo él lo ha estudiado con estos escáneres, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poquito de esa experiencia de los labios fríos y que supongo que tiene que ver con la muerte, con ese primer contacto tuyo con la muerte, y que te dio la motivación para investigarte a ti mismo y servirte tú mismo como estudiante y maestro, ¿no? Claro, yo siempre digo que el haber experimentado una situación ya no es necesario que te lo cuenten, ya lo has vivido. Para mí, si hubiera que determinar los puntos claves que hicieron, o los puntos de inflexión que produjeron el cambio en mi interior, fueron dos. Porque en principio el estar delante de tu padre en la cama y viendo que se está muriendo, yo tenía 15 años, mi hermana 13 y mi hermanita 8, mi padre murió con 42 años. En un pueblo pequeño de 6.000 habitantes, y era una cosa muy fuerte, muy dura, ¿no? Y ese punto de inflexión de verle que su última expiración estabas tú delante, la impotencia de no poder hacer nada, que me costó mucho poder digerir esa impotencia, pues todo eso y los labios fríos. Claro, yo en aquella época, igual que ahora, aunque hayan técnicas que hayan cambiado mucho o métodos y han mejorado muchísimo, la mentalidad general de la gente aún sigue siendo muy densa. Hay que luchar mucho por dar opciones de cambio. Y entonces, en mi época, pues uno quería no tener los labios fríos. Y entonces yo recuerdo que me frotaba las manos en los labios para procurar no tener los labios fríos. Porque un frío físico de un frío emocional, yo no entendía la diferencia. Si estoy frío, estoy frío. No existe otra cosa. Entonces, en ese aspecto, yo buscaba únicamente la solución. Pero no me daba cuenta de un proceso que es lo que yo, años posteriores, cuando empecé a ser consciente del desarrollo del método DIP, me di cuenta que la clave no estaba en llegar a un objetivo, que estábamos acostumbrados a que cuando uno parte de un punto, que es el inicio, y uno va a un objetivo. El objetivo sería pues portarse bien desde muy chico, procurar no tener los labios fríos, procurar tener una estabilidad económica, afectiva. Y eso significa que estamos en el otro punto, que no tengo una estabilidad económica, que no me salen las cosas como yo quisiera y todo esto. Comparación, ¿no? Eso es. Y entonces uno, siempre, toda la vida, los padres siempre nos han dicho: tienes que portarte bien, tienes que estudiar, tienes que ser un hombre de provecho. Pero ¿qué ha pasado? Siempre has ido buscando esto, con lo cual si llegas al final vales, y si no llegas al final no vales. Lo que yo fui descubriendo a través de los labios fríos y a través de mi experiencia con todo el trabajo de Blay, cuando empecé a desarrollar en mí el trabajo de Blay, me di cuenta que el tema no estaba en llegar a un objetivo, sino que el tema estaba en desbloquear los conflictos que impiden llegar al objetivo. Es decir, si yo quiero algo, si yo lo deseo, es porque es lo que necesito. El problema es que si hay conflictos que lo impiden, no va a poder ser. Si tú quieres estudiar, no tienes que hacer el esfuerzo de estudiar. Lo que tienes que hacer el esfuerzo es para ver qué conflictos te impiden estudiar. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo. En Nueva York me hicieron una entrevista en Manhattan para una televisión que está en YouTube, y entonces en la entrevista, allí mismo, él me dice, el entrevistador, me dice que tiene un problema, que su trabajo no es que vaya mal, pero no va bien. Y cuando más parece que vaya a ir mejor, se disuelve lo bueno que hay y se queda el conflicto otra vez, o sus bloqueos, o lo que sea, que impiden tener un éxito, que lo tiene ahí, pero no lo consigue. Entonces yo fijé la información emocional
y entré en el inconsciente, conecté con su inconsciente, con su niño, desde mi niño hacia su niño, y entonces descubrí un bloqueo a los 15 años. A los 15 años él me dice que el problema que ha tenido es que su padre perdió mucho dinero y se quedaron prácticamente sin nada cuando su padre económicamente estaba muy bien. Él sintió la sensación de los ojos de su padre, de la tristeza de su padre y de su madre en esa situación. Entonces dentro de él se queda un anclaje en el que si él quiere generar dinero para estar estable, pero a la vez tiene una angustia inconsciente de que si genera ese dinero, igual luego lo puede perder. Y en esa lucha crea una situación de conflicto que le impide funcionar. Entonces desbloqueamos eso y ahora New Realities, que es el canal de esta persona en Nueva York, está funcionando de una forma increíble, con una cantidad de éxito. O sea que en la misma entrevista le hiciste la terapia. Sí, yo nunca permití eso, de hecho le dije que no quería eso, pero él me dijo que quiero que lo hagas. Claro. Cuando hablamos del tema de objetivos, podemos entrever que la mayor parte de la problemática que existe en la humanidad es precisamente por tender esos puentes de lo que soy y lo que debería ser. Esos puentes entre lo que soy y lo que debería ser están causando gravísima problemática y gravísimos conflictos en sí, porque de hecho ya somos perfectos, ya tenemos de nacimiento, somos ya lo que somos y tenemos unos dones y tenemos unos talentos que podemos descubrir y poner, como hablábamos hace poco, al servicio de los demás. Claro. Y vivir en esa abundancia de ser nosotros mismos. Cuando tocabas el tema de lo que los padres o lo que la sociedad pretende que tú seas para que llegues a tener éxito, y tú me comentas de que tú desbloqueas, que lo importante es desbloquear para que llegues a eso, no hay en sí mismo hay una contradicción, porque me parece como que realmente el tener en la imagen propia otra diferente de la tuya es la que nos está llevando al caos. Correcto. Sí. O sea, yo cuando hablo de que cuando uno busca un objetivo, ya depende del objetivo. Y él no es un objetivo. Y en la autoestima ocurre lo mismo. La gente cree, lo que hace es hacer ejercicios o hacer cosas que le ayuden hacia potenciar la autoestima. Y es que esto, desde mi experiencia, desde mi aporte, yo no creo que yo tenga la razón de nada. Yo aporto lo que yo he vivido. Y bueno, y ahí está. Entonces, yo no creo en potenciar la autoestima. Yo creo en liberar los conflictos que nos impiden ver nuestra autoestima. Yo creo, como tú, que la autoestima ya la tenemos y que es como un cristal sucio que hay que limpiar. Porque todo el potencial, el ser, ya está dentro de nosotros. Pero tenemos una serie de partes. Blay hablaba del adulto y el niño, el consciente, el inconsciente, el pensamiento, el sentimiento. Yo hablo de que ese niño tiene una serie de... Claro, si conectas con el niño, ¿qué es lo que notas? Bueno, pues notas angustia, inseguridad, temor, miedo, y entonces uno tiende a cerrarse. Dependiendo de qué niño estamos hablando, ¿no? Sí, a nivel emocional estamos hablando del niño interior, esa parte emocional nuestra, pero que esa parte emocional nuestra está formado por una serie de capas. Una capa puede ser las creencias, lo que hemos... sobre todo, más que las creencias, lo adquirido, que puede ser... El adoctrinamiento... Sí, la educación, la ética, la moral, cosas que vienen del exterior, pero que al final tampoco es tan importante que vengan del exterior porque el poder lo tienes tú. Y cuando tú te abres a eso, lo que haces es adquirir una creencia sobre algo externo, pero lo adquieres tú tienes el poder. Sí, pero tocando el tema del niño, en mi concepto, el niño está puro, no tiene ningún tipo de... No... Claro, es que tú estás hablando, fíjate, de lo que más me costó en el método DEEP fue desarrollar toda una serie de nombres, velocidad de asimilación, punto desencadenante, una serie de nombres que nos permitieran a todos los terapeutas saber dónde estamos en cada momento. El concepto mío del niño, el concepto que tú expresas del niño es el ser. O sea, yo entiendo que dentro de la parte emocional hay una parte adquirida, es decir, si yo no me caso,
y en mi entorno me han enseñado que si no te casas no eres nadie, yo me siento que no valgo para nada. Si no consigo un buen empleo o una buena carrera o no apruebo un examen, yo no soy, o sea, yo me estoy identificando con lo que me dijeron. Y luego está la propia creencia de uno. Yo puedo creer que no soy capaz de, no que alguien me lo haya dicho, sino la creencia. Entonces tenemos lo adquirido, lo creado y lo heredado. También hay una parte que viene de atrás, de generación en generación, que también hay que ir resolviendo, porque al final la clave de todo es la responsabilidad que cada uno tiene con sus antepasados y la responsabilidad que cada uno tiene en este momento con su vida y hacia los nuevos que tiene, sus hijos o quien sea. Y luego estaría el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, donde siento que conecto con esa parte que me ayuda a poder expresar todo el potencial del DIP. Que cada vez van saliendo cosas nuevas, voy interaccionando y voy aprendiendo mucho más. Y luego todo eso nutre el ser. Lo que tú entiendes como niño, yo lo entendería como ser, como el ser, que es lo mismo. Yo le hablo de ser y luego pues ya estaría otros procesos mucho más espirituales, diríamos. Porque para mí es muy importante la personalidad. Yo cuando conocí a Blay me di cuenta que, bueno, la gente quiere... ¿Por qué es para ti muy importante la personalidad? ¿La personalidad no sería también una construcción de la mente? ¿Realmente piensas tú que nosotros somos esa personalidad o somos lo que tú llamas ahora mismo el ser? No, nosotros somos el ser, siempre hemos sido el ser y siempre lo seremos. El problema es que externamente nosotros utilizamos unas gafas para ver. Correcto. Y según el color de las gafas, nosotros mientras creamos que somos como actuamos, no estamos en el ser. Y entonces las capas que tenemos para llegar al ser son... llama personalidad. Sí. Correcto. O sea que de ahí es donde destrabas tú las emociones que están arraigadas en esa personalidad. Limpiar esas emociones significa, diríamos, como asignaturas pendientes, como escalones o etapas que debemos de pasar para acceder al ser. Al ser no se puede acceder directamente porque mientras nos creamos que somos como vestimos o como actuamos, o que nosotros no somos y nuestro dinero sí, o nuestro potencial económico o de voz o de cualquier tipo, sea el valor nuestro y no nuestro valor sea nuestro interior, mientras nos creamos eso, la personalidad es una etapa que hay que liberar mucho antes que la espiritualidad. Teniendo además más o menos claro que la personalidad siempre va mutando, ¿no? Porque siempre estamos en constante mutación, en constante movimiento. Sí, pero hay un fondo de la personalidad, un fondo que se asienta en el inconsciente y que ese inconsciente tiene un código. Y el código que tiene, ese código emocional, no se puede entender con la mente. Yo no puedo entender cosas. Yo te podría contar un caso, por ejemplo, en Nueva York, donde me trajeron una persona que hacía 12 años que tenía un insomnio. Él decía que se acostaba en la cama y solo oía pequeños golpes, pam, 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 pequeños golpes muy fuertes que no le dejaban dormir. Y así estuvo durante 12 años. Me lo trajeron allí, a un centro en Manhattan. Y no era la vecina, ¿no? No era la vecina, no. No era la vecina. Entonces, cuando tú accedes al inconsciente de esa persona, pero para acceder al inconsciente de esa persona, el terapeuta tiene que haber accedido a su inconsciente. Porque si no, es Matrix, es una irrealidad. No te puedes comunicar sino al mismo nivel, lógicamente. Lógicamente. Eso es lo que las teorías no sirven, tiene que ser vivencial y eso no significa que una persona, para que conecte con una persona que le haya muerto a alguien, tiene que haber tenido la misma experiencia. No, eso no es real. Claro. Haber tenido la conexión. La conexión es un proceso que está ahí. Se abre por diferentes vías. Sí, la experiencia de cada uno, pero al final todos, sea de la raza que sea, o sea del instrumento que utilizan, no importa. Al final, el fondo es el mismo sitio. Es como llegaste a ese sitio. Eso es. Y a través, y tu inconsciente, como terapeuta, cuando tienes delante un consultante, está en la camilla y empiezas a trabajar con él y empiezas a sentir inconscientemente temor o inseguridad a la vulnerabilidad, pero él nota que tú
y has vivido esa situación y que la has pasado y que tienes esa madurez, su niño conectará con tu niño o tu ser conectará con tu ser. Y eso es lo que más abre las puertas, no lo que hablas, no las técnicas que utilizas, sino tu capacidad de conexión. De ponerte en el lugar de la otra persona. Sí, pero a nivel inconsciente, no a nivel consciente. Porque se utilizan muchas formas de estructurar cómo funciona uno, cómo funcionan sus manos, qué dice sus manos, pero también hay qué dice su inconsciente, qué diálogo. Porque, por ejemplo, con esta persona de Nueva York, fijé la información y saqué un bloqueo de 12 años atrás. Empezamos a entrar y salió un bloqueo de esos 12 años y él conectó con una angustia muy fuerte que luego descubrimos, luego de haber expresado esa angustia, porque fue una situación muy fuerte, pues resulta, al final nos explica cómo accedes al inconsciente y el inconsciente sube al consciente como si fuera una burbuja de aire que estalla. Eso es. Se produce una consciencia de lo inconsciente y entonces se produce el aprendizaje. Bueno, la cuestión es que él estaba en las Torres Gemelas en la primera planta y el golpe que él oía era el golpe del choque del primer avión cuando cortó los cables del ascensor y entonces los cables bajaban y él estaba cerca de la puerta del ascensor en el primer piso y cuando golpeaba hacían pam, pam, pam. Cuando el inconsciente quiere salir de esa situación y accede al consciente y se da cuenta, toda la estructura se diluye. Lo más importante de esa situación no fue eso, porque él generó un cambio en ese momento por la situación de conectar con el cable. Pero para mí lo más fascinante que nunca me había ocurrido como experiencia fue una persona con la angustia de todo lo que estaba ocurriendo en la planta. Él había conectado con todos los seres que habían en esa planta antes de morir, porque él se fue corriendo y pudo salir, pero muchos ya no pudieron salir. Toda la ira, toda la rabia, todo el horror que había, se lo llevó él consigo. De hecho, nos dijo su mujer que estuvo deambulando por Manhattan durante más de 5 horas y apareció en casa de un amigo, ni tan siquiera sabía ir a casa. Y hubo que hospitalizarlo para que le pasara el shock. Y lo que se abrió ahí era toda la angustia de toda la gente de la planta. Fue increíble. Se liberó y nunca más ha tenido un problema de insomnio. Es decir, las cosas son muy sencillas. Lo que pasa es que la sencillez requiere de mucho trabajo personal del terapeuta y de estar preparado el consultante. Y de la misma persona, lógicamente. Sí. La misma persona necesita estar en un estado. Es como una pequeña apertura que va moviéndose y la bola, tú vas tirando la bola y hasta que no entre no se cuela. Háblanos, por favor, un poquito de... Hubo una palabra que acabas de decir que me parece clave, que es la vulnerabilidad. Es un tema que es importante tocar porque hay una visión que me gusta mucho de quien te comentaba antes, de Krishnamurti, que habla que la vulnerabilidad ha sido la base también de nuestra propia neurosis. Porque estamos como todo el tiempo mirándonos el ombligo, ¿no? Estamos en no mostrarnos, esa vulnerabilidad que no nos permite realmente convertirla en algo hermoso, en algo fuerte, que es lo que realmente es la vulnerabilidad. Su fortaleza no está en el ego, sino fuera del ego. Es la hermosura de la vulnerabilidad, que es la misma vida, como la misma vida que es vulnerable, como lo vemos en la naturaleza con los animales que están en estado total de vulnerabilidad, y ahí radica su libertad y su belleza. ¿Me podrías explicar un poquito cómo lo ves tú? Para mí la vulnerabilidad es imprescindible, pero lógicamente no se puede acceder a la vulnerabilidad cuando uno cree que sin ciertos mecanismos que hemos adquirido no somos. O sea, si uno no puede vivir sin identificarse con algo, no puede conectar con la vulnerabilidad. Siempre buscará y luchará, como sea, para conseguir o dinero, o reconocimiento, o una serie de valores X que dentro de su entorno y de su código familiar o social haya él utilizado.
Para mí la vulnerabilidad es de las cosas más increíbles y la vulnerabilidad te lleva a la conexión. La vulnerabilidad es el camino, la carretera que te lleva hacia la conexión. La vulnerabilidad es cuando ya no tienes que perder nada, cuando te sientes parte de una totalidad en la que no tienes que estar ni pensando, ni calculando, ni analizando, ni archivando, ni comprobando, sino que te dejas fluir y aprendes con una continuidad, sin interrupción. A mí me encanta sentirme vulnerable. Ha habido épocas que no, porque no tenía recursos para ir eliminando, porque en la medida que vamos evolucionando, tú primero te sientes vulnerable en ciertos momentos y te sientes como herido, como que te hacen daño, pero porque aún no sabes acceder o entrar en otros parámetros que abre todo un mundo, claro, no están estables. Darle el brillo que es en sí misma, ¿no? Eso es. Ahora que hemos hablado un poquito de todo, un poquito así en general de ti, de lo que más o menos sientes y cómo visualizas la experiencia de tus terapias, ¿nos podrías hablar un poquito de la creación de tu método, un poquito más profundamente, cómo le diste ese enfoque, de dónde nace el nombre? Me gustó el tema cuando me hablaste de la kinesiología, que conectabas con las zonas musculares, porque el cuerpo inmediatamente manifiesta la emoción, la avería, por decirlo de alguna manera, enseguida te manda el mensaje. Tomando esa base del cuerpo, emociones, muscular, y cómo nace el método tuyo, que en sí mismo el nombre me parece muy guapo, ¿no? De bloqueo energético emocional profundo. Porque las emociones es la base, ¿no? Para el camino que parte como de la vulnerabilidad, ahorita mismo lo hablábamos. Sí, el nombre yo le puse en principio DEP, pero hubo una chica de Nueva York, de Manhattan, que vino aquí hace algunos años y tenía una serie de problemas y se desbloqueó y cambió su vida. Entonces nos ofreció ir a Nueva York, a Manhattan, a dar conferencias y cursos en la New Life Expo, en la feria de Manhattan, de terapias, y también fue un éxito. Entonces, ella es Isabel Fortea, que le tengo que agradecer muchísimas cosas, y Isabel fue la que dijo, mira, has puesto DEP, desbloqueo emocional profundo, pero si pones DEEP, en inglés es DEEP, que es desbloqueo energético emocional profundo, y creo que sería el nombre correcto, que tanto en español como en inglés quedaría muy bien. Luego, el presidente del Colegio de Psicólogos, Roberto Javier Córdoba Contreras, vino por una serie de situaciones que pasaron allí. Estuve haciendo terapia y hubo una mujer que tuvo un problema, tenía un dolor en la zona de las dorsales altas, y no sabía por qué. Había pasado tiempo, llevaba 4 o 5 años, le habían hecho de todo y no se iba. Entonces accedí a la información a través del músculo y saqué un bloqueo de hacía 5 años, y que fue allí en México, pues hubo un atraco y a ella le pusieron la pistola detrás. Entonces esa memoria le había generado un bloqueo muy fuerte que le proyectaba hacia el diafragma también, y se ahogaba por las noches. Entonces, cuando liberamos el conflicto, se liberó el problema definitivamente, y él vino, y entonces Isabel Fortea habló del DIP, y el presidente del Colegio de Psicólogos habló del Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica, o sea, habló de la terapia holística biofísica, entendiéndolo desde otro prisma. Estas son las dos partes. A través de los músculos yo fui accediendo, ya la kinesiología se conocía, pero mi trabajo no es la kinesiología. A mí me gustaría explicar que una cosa es la técnica y otra cosa es el método. O sea, técnica, se pueden utilizar pues técnicas como la acupuntura, la kinesiología, que me fue muy bien y me ha ido muy bien y sigue ayudándome. Pero la clave, el método, es cómo acceder a esa base, a esa profundidad que va más allá
de un simple desbloqueo y que realmente nos produce un verdadero cambio desde el inconsciente, a través de los músculos. Cómo generar ese lenguaje de comunicación con el inconsciente. Y ahí hay una serie de bases, porque no todo el mundo, todos los terapeutas están preparados para hacer esto. Y por eso hago entrevistas personales antes de un curso. Necesito que la persona sea humilde, que la persona sea sensible, como tú, y que la persona esté abierta a aprender. Eso es muy importante. Si no hay esa base, es muy difícil poder generar ese diálogo con el inconsciente. Tiene que haber una predisposición, lógicamente, abrirse, ¿no? Abrir los canales. Sí, a partir de ahí, si hay bloqueos que lo impiden, no es problema. Pero hay una base que nosotros no podemos cambiar porque venimos al mundo a aprender. Y en ese aprendizaje llevamos una línea. Si en esa línea está este tipo de trabajo, habrá un fondo que es el nuestro, que es el que llevamos un poco de base aprendido, ¿no? Me estoy refiriendo a un fondo inconsciente del ser, de tu niño que hablabas. Y si ese fondo está ahí, eso va a funcionar. Pero si lo que queremos es conceptos, ideas mentales, conocer muchas técnicas, cuantas más técnicas me siento más seguro y no conecto, eso no sirve absolutamente para nuestro fin. Puede servir para otras cosas. Bueno, cuando hablabas sobre el niño me gustaría solamente comentarte que me gusta mucho el mensaje de Nietzsche en Zaratustra cuando él habla de las 3 transformaciones del hombre cuando es un camello, cuando leen la simbología del camello de que se pone la carga encima, que el yo debo, y está después la siguiente transformación que es el yo quiero, que es el león, y por último el niño, un niño consciente, porque en ese niño ya es un santo decir sí, es volver a lo que tú llamas el ser. Sí, fíjate, has hablado de consciencia, y claro, realmente es así. Sin consciencia no hay absolutamente nada. Tenemos que ir de la inconsciencia a la consciencia y a la inconsciencia cósmica, o como le quieras llamar. Porque ahí es cuando ya entra esa parte de la vulnerabilidad que hablábamos antes. Entonces, aprender para desaprender, para aprender de otra forma totalmente distinta. Que sería recuperar la confianza. Sí, sería... todo lo que teníamos que aprender lo vamos aprendiendo y entonces a partir de ahí, como ya no necesitamos aprender esa etapa se diluye y vienen otras etapas totalmente nuevas que nos hacen enriquecernos cada vez más. La personalidad, por ejemplo, en nuestro mundo en el que vivimos, llega un momento que la personalidad, si uno va evolucionando, ya no tiene mucho sentido. Y entonces ya se abre a la espiritualidad. Sí que es cierto, porque yo siempre digo que la espiritualidad es consecuencia del equilibrio de la personalidad. Es decir, para mí es muy importante la personalidad. Ahora, hay mucha gente que tiende a idealizar conceptos, formas de funcionar, pero claro, si idealizamos algo, ¿nosotros dónde estamos? Nuestra autoestima parte de nosotros mismos. Si yo me identifico con algo externo, pierdo mi capacidad de conectar conmigo. ¿Cómo voy a sentirme yo bien conmigo mismo si me niego a mí mismo? Porque el primer amor es el amor hacia mí mismo. Y el primer amor de todos, el más superficial, pero del que tenemos delante, del que podemos partir, es el amor hacia nuestra vulnerabilidad, hacia nuestro temor a nuestra vulnerabilidad, el amor hacia nuestra sensación de sentirnos o incapaces o inseguros o tímidos. Digo, nos sentimos, no somos. Y toda esa parte de decirle a nuestro niño superficial, al niño de Antonio Blay, al niño no al profundo del ser, sino al que se cree algo de eso, decirle que pase lo que pase, lo quieres un montón. Que él, pase lo que pase, tú estás a su lado. Y no hay nadie, absolutamente nadie en este mundo que no sepa amarte mejor que yo, porque eres parte de mí. Luego, cuando eso se funde, ese niño y ese adulto del trabajo de Blay se funden, lo que genera es una apertura de consciencia que te permite diluir toda esa parte de la personalidad y de la creencia que hemos ido adquiriendo, y entonces nos abrimos a una afectividad mucho más profunda desde el ser.
y desde el cosmos. O sea, esto ya son niveles un poco más profundos. Claro, cuando tú hablas de fundirse, me da la sensación, me da esa sensación de unidad que se recupera. Claro, porque el observador y lo observado, el observador y lo observado son lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. Al tú estar consciente de eso, entonces ya realizas esta conciencia y viene lo que tú llamas. Es un despertar que te conecta desde la base de que eres tú, que te conecta directamente con la conciencia universal, pero empezar por nosotros mismos. Claro, y sin hacer nada. Es que el tema es como lo hablábamos antes, ¿no? Con situaciones pequeñas, simplemente superficiales, ocurre lo mismo que en situaciones profundas, porque todo es lo mismo, aunque los planos son distintos. El plano de la materia no es lo mismo que el plano espiritual, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, si yo quiero estudiar o yo quiero sentirme feliz o ser feliz, tendré que ver qué cosas me impiden ser feliz, porque si intento ser feliz, lo hago con las herramientas de siempre y esas herramientas no me llevan nada más que al mismo sitio de siempre. Claro, y por eso cuando yo empecé a diseñar ya la estructura del método, las palabras para utilizar, para que todo el mundo supiera y entendiera en qué momento está cada persona y qué fases y etapas hay, para hacer todo esto, yo siempre lo he hecho acordándome de esa etapa mía de pequeño, con los labios fríos, con la sensación de vulnerabilidad superficial a ese nivel, de no poder hablar con nadie, no saber si te entienden, guardarlo para adentro, no saber pedir ayuda y quedarse ahí en un espacio en que el cambio no es posible. Y esto no es real. Claro que el cambio no es posible si utilizamos la puerta que siempre hemos utilizado, que nunca ha funcionado. Pero tenemos otra puerta que solo podemos ver si hay un cambio en nuestro interior. Y por eso es tan importante el proceso del trabajo evolutivo. Cuando uno aprende a conectar, a darle a su niño lo que su niño necesita, porque es él el que sabe perfectamente lo que necesita su niño, entonces cuando se abre esa puerta de emergencia, que está en un lado, siempre ha estado ahí, pero que no podemos ver si no tenemos esa consciencia y esa vulnerabilidad que nos permite ver. Porque cuando éramos pequeños, y yo creo que tú lo habrás vivido también, porque tú eres una persona muy sensible, cuando somos pequeños, la gente sensible, o sea, todo el mundo somos iguales, pero nos diferenciamos básicamente por lo que desarrollamos o por el entorno y los códigos básicos que tenemos. Entonces, hay gente más mental y gente más emocional. La gente que hemos sido muy emocionales, yo de pequeños hacía un esfuerzo por estudiar, que nunca lo conseguía, hacía un esfuerzo por portarme bien, que nunca lo conseguía, hasta que pasaron los años y a través de mi experiencia y mi trabajo personal, me di cuenta que lo único que había ocurrido en mi vida es que yo conectaba con las sensaciones de los demás y que no sabía separar mis sensaciones de las de los demás. Y entonces dentro de mí se montaba una feria emocional que era impresionante, que me imagino que tú también la habrás pasado. Claro, una fiesta. Una fiesta, pero una fiesta que no sabes dónde estás tú. Tú no sabes si estás de camarero en la fiesta, o eres el que van a agasajar en la fiesta, claro. o bebes o no bebes, o comes o no comes, o comes, o estás mal mirado en la fiesta. Sí, lo peor es hacerte responsable de todo. Sí, señor. Lo peor es hacerte responsable de todo. De toda la fiesta. Y entonces, a partir de ahí, para mí fue muy importante esa parte de hacer el DIP para los demás, de abrirlo de una forma que permita que haya por todo el mundo terapeutas que puedan ayudar a esa gente que está en ese punto, en el punto que hemos pasado todos, porque todos, o la mayoría, hemos pasado por esos puntos. Cuanto más sensible eres, más tonto eres, más inseguro, más vulnerable, como si todo eso fuera malo. Claro, y es el camino precisamente, es el florecer. Sucede que en la sociedad, tal como la estamos planteando, las personas que tenemos estos despertares o estos procesos, es un florecimiento a todo su potencial. Y claro, pasa por un momento de vulnerabilidad que muchas personas pretenden evitarlo. Eso es. Claro, y ahí es donde está el secreto. Claro. O sea, esa parte de vulnerabilidad viene dado porque hay un rechazo
Visto desde el punto de vista del trabajo de Antonio Blay, que hay un adulto y un niño, pues el adulto ha adquirido o ha generado a través de los estímulos externos una forma de entender las cosas y entonces rechaza. El niño es incapaz, se siente inseguro, se siente torpe, no se acuerda de las cosas y claro, yo siempre digo que a los 13 años en geografía, si me preguntaban por la cruz latina o por los monumentos románicos, yo no me acordaba, porque tenía que ser memorizado. Pero cuando hacíamos una visita a una pequeña iglesia, yo actualmente con 57 años puedo conectar con las columnas de la iglesia y te podría decir que la tercera columna, al entrar a la izquierda, tenía un hueco que se le notaba la rotura de la piedra y te podría describir la rotura de la piedra, pero claro, como el examen no era de eso, el examen era de en qué siglo se hizo esta iglesia y cuál fue el constructor y el artífice de la iglesia, pues entonces me siento inseguro o me siento incapaz. Y fijaros cómo a través de los años lo que parecía una cosa es otra. Y ahora resulta que un terapeuta que conecte es un terapeuta con un potencial totalmente distinto a un terapeuta estructurado, que conoce 1500 técnicas, que entiende lo que se está haciendo, pero que no lo vive. Porque al final lo que libera y lo que enternece de la vulnerabilidad es la conexión con los dos niños, con el del terapeuta y el del consultante. Porque eso hace maravillas, sin hablar. Estoy de acuerdo contigo. Hablábamos fuera de cámaras que me decías, bueno, ya yo tengo 57 años, tengo que dejar este conocimiento, este legado, y bueno, 57 años eres muy joven, porque yo estoy muy cerca de ti y me considero un niño, y bueno, estamos ante el logotipo y el nombre del Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica, que nos los presentes un poco, qué está haciendo, qué trabajo está haciendo este instituto. Háblanos un poco de dónde nació. Bueno, me gustó mucho el logotipo de la mecedora. Y bueno, cuéntame quién cierra esto, porque esto algo hay ahí, ¿no? Mira, el principio es que el azul es del Buda de la medicina, el Buda Menla. Esto es el nudo tibetano del infinito. Y aquí os presento la mecedora. Para mí la mecedora es el todo. Me explico. Cuando yo era pequeño, aquí en el pueblo, cuando tú tenías un enfado, te sentabas en la mecedora. Te sentabas en la mecedora y hacías el movimiento hasta que se te paraba toda la tensión, todo el nerviosismo, la intranquilidad y te dormías, te relajabas. Y la mecedora era como la madre auxiliar cuando tu madre estaba cocinando y no te dejaba entrar a la cocina. Y además, en mi casa ha habido una tradición muy fuerte. Quiero decir, nosotros tenemos mecedoras pequeñas de cuando éramos pequeños, mecedoras medianas y mecedoras grandes. Y luego estaban las hamacas, que era otra cosa, otro principio. Pero es increíble la sensación con la mecedora. Entonces, cuando nosotros hacemos la conexión del adulto con el niño, con la parte emocional, yo siempre indico, coge a tu niño, siéntatelo en la mecedora, lo acaricias y le dices que ya está en casa, que pase lo que pase, está contigo, está con la consciencia, está con la vulnerabilidad y está con la conexión. Y de ahí tú duérmete, que yo vigilo. Eso es un poco la expresión del trabajo de conexión con el niño interior. Y entonces dije de hacer una mecedora y poco a poco pues fuimos dándole forma a la mecedora. Además, la mecedora tiene ese movimiento, que diríamos sacrocraneal, ¿no? O craneosacral, que nos lleva o nos transporta hacia puntos. Y muy intuitiva, porque no sé quién inventaría la mecedora, ¿no? Pero la verdad es que el balanceo es... Nosotros. Sí, desde luego. Claro. Se ha perdido la tradición, pero sí, se ha utilizado por mucho tiempo. Yo no entiendo una mujer embarazada sin una mecedora. O sea, tiene el niño ahí dentro. Yo no sé qué diferencia hay entre tener el niño y tener la mecedora. Yo creo que la mecedora va con el niño y la madre. Y esa parte de cantarle al niño o simplemente de murmurar cosas o de dormir o de oír música a la madre, que es un momento de meditación, un momento muy intuitiva, sin ninguna estructura. Y a mí todo eso me encanta, porque viene de la base, del fondo, viene sin nada.
Sí, podríamos decir que eso es una integración de la energía femenina, ¿no? Sí, por supuesto, una integración de la energía femenina. Y entonces yo estaba muy satisfecho con mi trabajo, las cosas iban muy bien y siguen yendo muy bien, y estoy encantado, pero yo veía que, bueno, 57 años, diríamos que yo lo que veo es que hay que abrir todo esto, que yo no me lo puedo quedar. Eso es lo que me decía Isabel Fortea, lo que me decían en el Centro ARE de Nueva York y lo que me decía el presidente del Colegio de Psicólogos de Chihuahua. No te puedes quedar esto no es tuyo, tú no tienes ningún derecho a guardártelo para ti. Y entonces empecé a protocolizar el trabajo. Cuando accedes a una información inconsciente, buscas qué punto de anclaje hay. Y entonces, ¿cuál es el punto desencadenante? Y entonces generar todo un mecanismo para acceder a esos puntos y que la gente la puedas acompañar mejor en esa etapa que es un poco, pues eso, con muchas alteraciones, muchos movimientos, que a nosotros no nos ocurre eso, porque como estamos acostumbrados a las mareas, la verdad es que en las mareas es cómodo ir en barca balanceándote de una parte a otra comiéndote un bocadillo, porque al final te acostumbras a comer el bocadillo. Te imaginas la mecedora y se acabó el problema. Y entonces pensamos en desarrollar el trabajo de generar un instituto para compartir este trabajo, para ir preparando terapeutas en todo el mundo y sedes en todo el mundo para que cualquier persona que se sienta como nosotros nos sentimos llegue a poder tener unas herramientas o unos recursos para poder salir de ese conflicto con la menor agresividad posible, porque al final uno sale por saturación. Nos tienen que pegar muchos tortazos para darnos cuenta de que por ahí no se puede pasar. Pero si liberamos los bloqueos del inconsciente, la apertura es mucho más rápida y menos agresiva y más tranquilizadora a ese nivel. Y no solo como un proceso evolutivo, sino también, como tú decías antes, con lo del Dr. Hammer, la relación que hay entre el cuerpo físico y la parte emocional y energética es muy importante. Entonces, en muchísimas enfermedades, prácticamente en todo lo que existe, todas las enfermedades, siempre hay una parte emocional, y yo le llamo el CAC, que es la capacidad autocurativa del cuerpo, porque hemos ido perdiendo fuerza con muchas cosas, entre ellas que el cuerpo nuestro tiene ferreterías, tiene ayuntamientos, tiene laboratorios, tiene de todo. Y entonces debemos de permitir que nuestro propio cuerpo sea capaz de ayudar en el proceso de curación o de autocuración. O sea, hacer que cualquier sustancia externa, sea de medicina tradicional o sea de medicina natural o campos magnéticos o cualquier cosa, yo por mi experiencia sé que si yo no desbloqueo los conflictos base, eso no me va a ayudar. O sea, inconscientemente hay una lucha. Tú metes unos productos naturales dentro del cuerpo y el cuerpo no los asimila igual que si yo me permito, porque hay un punto muy importante en todo esto, y tú también lo habrás vivido, que es el punto de la estanqueidad. Es decir, cuando eres pequeño y te pasan las cosas y son las mismas luchas con los padres, las mismas luchas con los hermanos, el mismo olor en casa siempre, las mismas discusiones en la mesa, siempre hay las mismas cosas, y eso en el inconsciente se queda como que el cambio no es posible. Y entonces, contra lo primero que nos quedamos ahí cuando viene una enfermedad es: esto se me va a quedar, esto es para siempre ya, inconscientemente. Si liberamos este conflicto, cuando entra una información externa, sea homeopática, o sea de un medicamento, cualquier cosa, lo que va a hacer es entrar en un terreno. O sea, nuestra base es el terreno. Pasteur decía que la clave era el terreno, hablando físicamente. Yo también hablaría del terreno emocional como un terreno básico, porque si no damos permiso al cuerpo para que se cure, ¿cómo va a curarse? Ahora estaríamos hablando a nivel científico de la epigenética, ¿no? Eso es. Sí, ya lo que es el entorno, lo que le estamos dando al terreno. Eso es. Que es parte de nuestros propios pensamientos, nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Eso es. Correcto. Y nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro proceso evolutivo también.
que es también una forma de evolucionar, a veces a través del sufrimiento y a través de las distintas enfermedades que nos enseñan distintas cosas. Un problema de riñón tiene que ver con miedos, o un problema de hígado pues con la rabia o con la infelicidad, y todo esto nos va llevando también como un método preventivo a la hora de que, si vas liberando conflictos y aprendiendo de ellos, no llegan a somatizarse de la misma forma. Hasta que podamos evolucionar a través de la felicidad y no de los problemas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, a través de una conexión continua. Luego quería comentar que el instituto, lo que hicimos fue generar el instituto para que se hicieran cursos para terapeutas, para poder difundir el trabajo y que cada persona pudiera tener el espacio para poder liberar sus conflictos, pero también desde esa parte de difundir el trabajo a nivel de lo que es la educación emocional. Es decir, cuando la gente viene aquí, puede venir por problemas físicos, emocionales, energéticos, y no solo están esos problemas, sino que tú puedes ir a ellos, buscar qué conflictos están afectando y liberándolos. Pero yo les digo siempre, venís y estáis en este punto, pero partís de este punto y habéis ido andando por este camino a este punto. El camino sería la educación emocional, es decir, los errores en la educación emocional, las interpretaciones y lo que hemos ido entendiendo como según las herramientas o los recursos que hemos obtenido en nuestra vida y nuestras creencias, hemos generado esto. Ahora de esto también hay que trabajar una buena educación emocional, porque cuando una persona dice convencida que su jefe le está explotando y viene al centro, yo le digo, da igual que tu jefe te explote, eso no es un problema. ¿Cómo que no va a ser un problema que me exploten? No, no es un problema, porque el problema está en tu responsabilidad. Tú no te das cuenta que estás proyectando hacia afuera como si por culpa de él tú no estuvieras bien. Y entonces lo que ocurre es que no quieres responsabilizarte de tu situación. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que me siento incapaz o de ponerme por mi cuenta o de creer que soy capaz de generar mejores estudios o de buscarme un mejor empleo, sino que me estoy quedando ahí. Sí, ese punto es importante, porque asumir la propia responsabilidad, saber que nosotros somos exactamente el resultado de lo que hacemos para cambiar lo que somos. Sí. De hecho, por eso las religiones, todos estos sistemas de creencias que nos quitan la responsabilidad, han hecho en mi concepto personal nada más, pues un daño tremendo, ¿no? Han servido para algunas cosas, pero ya en estos momentos creo que es el momento de saber que nosotros somos responsables de nuestra vida. Y para ello es necesario abrir la personalidad. Por eso yo incido tanto en la personalidad, porque entendiendo que si la personalidad se libera, la espiritualidad sale sola, porque es una consecuencia, no es una causa. La personalidad nos bloquea en ese aspecto y nos mantiene aferrados a unas estructuras superficiales que lógicamente son evolutivas, es decir, que en la medida que tú vas quemando etapas y aprendiendo de ellas, eso se diluye hasta generar la espiritualidad como un proceso real y palpable, que accede más, que tú te expreses más desde tu ser, desde tu colectivo inconsciente y no desde tu estructura mental aferrada a lo que tú eres solamente como una unidad, porque no somos una unidad, nos creemos ser una unidad. En este caso es importante, por lo menos creo yo, anotar de que se requiere también mucha valentía de desprenderse de estas estructuras formadas por nosotros mismos en la personalidad, tanto por nosotros mismos como por nuestro entorno principalmente. Se requiere valentía, ¿en qué sentido? En el sentido de tomar tú mismo tu responsabilidad, de ser tú mismo, y eso puede causar en tu entorno ciertas fricciones, porque al ser tú mismo, independiente, solo, Krishnamurti lo explica muy bien en una frase, alone significa all one, todo con uno. Pero implica mucho coraje y mucha valentía llegar a desprenderse de todo esto, porque estas estructuras te brindan mucha seguridad psicológica.
Sí, pero esa seguridad, aunque te la brinden, es una seguridad superficial que, como hablábamos antes, Estoy de acuerdo. al final, por saturación, a través de tortazos, llega un momento que ya no tiene sentido. O sea, a lo mejor consigues tener un gran yate y te sientes bien y satisfecho del yate. Subes arriba del yate, pero como no te gestionas emocionalmente, tienes a la hija en una planta que no se habla con su madre, tú que no te hablas con el yerno, y se crea unas situaciones, estoy hablando de cosas muy superficiales, que no te permite disfrutar del yate. Y al final no es el problema ni la madre, ni la tía, ni la abuela. Al final es qué me pasa a mí que permito, que no me responsabilizo de mi vida y de mi propia felicidad. La responsabilidad es lo que permite diluir la personalidad. La personalidad está ahí para aprender de ella y tenemos que aprender a gestionarla. ¿Cómo se diluye? A través de la responsabilidad. Ten en cuenta desde pequeños, ¿no? ¿Qué tal las notas? Y tú, es que el profesor de matemáticas me odia. Es que el profesor de matemáticas nos ha puesto un examen para no aprobar. O sea, siempre es el exterior el que nos crea el problema. Así, tú no tienes que estudiar, porque inconscientemente te estás diciendo, la traducción real de lo que estás diciendo es, no tengo que estudiar, estoy de maravilla, el problema lo tiene el otro, cuando el otro se arregle, yo no tengo que hacer nada. Claro, ya está perdido, ¿para qué voy a estudiar? Pues podríamos hablar de lo que es los cursos, las terapias, de tu experiencia en la radio, los libros, si quisiéramos para terminar. En el instituto lo que hemos hecho, tenemos una parte para enseñar a terapeutas el método DIP. ¿Es online o es, No, es presencial? Tenemos una parte online y tenemos los presenciales desde hace muchos años. Y lo que pasa es que hay 3 niveles básicos, porque para llegar a un nivel bueno tiene que ser a un nivel de conexión. Para llevar a la conexión primero hay que empezar por la materia, y luego por la energía y luego por la espiritualidad, un poco, ¿no? Conectar más que con la espiritualidad sería generar una conexión primero con uno mismo para después conectar con los demás. Porque no se puede conectar con los demás si no se conecta con uno mismo. Esto está ahí. Y entonces diseñamos 3 niveles. El DIP sería el primer nivel, después el THB, que es terapia holística biofísica, es el segundo nivel, y el tercer nivel es la capacitación. Aunque esos 3 niveles no son los únicos. Posteriormente, cada año hay un repaso de todo el trabajo, porque yo necesito que la gente esté preparada. Y si la gente no está preparada y veo yo que va perdiendo por las situaciones o las circunstancias de su vida, no sigue trabajando en una línea, pues no seguimos apoyando el trabajo que esté haciendo la persona. Quiero decir, yo quiero que la persona, el terapeuta, esté vivo y esté en continuo aprendizaje y en el proceso evolutivo personal que sea. Me da igual, yo no entro en eso, pero sí que esté en ese trabajo, porque no necesito aturdimientos, no necesito adormecimientos y no necesito que las cosas de alguna forma no tengan su responsabilidad. Sí, eso que has dicho me conecta con algo que leí de esta frase tuya que me gustó. Dice, en este momento necesitamos de una gran revolución emocional. Es la única asignatura pendiente en nuestra vida, lo único que nos puede permitir que todo lo que hemos avanzado en otras áreas tenga un verdadero sentido. Y en este punto, cuando tú hablas del terapeuta que esté vivo, para mí la palabra clave es revolución. ¿Por qué? Porque si no estamos en permanente revolución, lo que llamas estar vivo se pierde, estaríamos muertos prácticamente. Claro, y por eso es tan importante estar siempre abiertos a conectar, a sentir, a vivir, a experimentar y a ir yendo. Por ejemplo, yo he ido estructurando el método DIP, pero yo sé que mis alumnos irán aportando cosas nuevas y yo en algunas cosas iré cediendo y todo el DIP irá evolucionando hacia donde tenga que evolucionar, pero siempre en conexión con el mundo, en conexión con el universo, en conexión con una parte de uno mismo, porque eso es lo que no puede cambiar. Esto es como las canciones que realmente son buenas. Hay canciones de temporada, de subida y de bajada, y hay canciones como las canciones de algunas canciones de los Beatles, que pasarán 1500 años
y seguirán oyéndose con el mismo furor que se oyen hoy en día o en los años 60 cuando estuvieron ahí. Entonces, esto es lo que yo quiero. Lógicamente tendrá que ir evolucionando según evolucione el ser humano, porque uno de los problemas que ha habido siempre es que se enquistan las cosas y cuando las cosas se enquistan no evolucionan. Sí, eso y la mecedora. Eso y la mecedora. La mecedora es... La mecedora no debe cambiar. No. Sí, pues yo agradecerte esta oportunidad de venir aquí, de conocer tu sitio, conocer a tu familia, a tu entorno, el método tuyo que estamos compartiendo con todos nuestros amigos de la Caja de Pandora, que seguramente vamos a tener una respuesta que pues es natural, lo veo muy cercano, muy fácil, muy intuitivo y muy... Muchísimas gracias. Sí, es muy fácil de integrarlo, ¿no? Y pues si quieres anotar alguna... Sí, del instituto, anotar, pues tenemos la parte de los profesionales que lo he hablado antes, luego una parte de difusión de la educación emocional, o sea, a través de los años yo he ido entendiendo la base de la educación emocional desde el ser, no a través de los músculos, igual que desbloqueas emociones, accedes a eso. Y la verdad es que el instituto puede abrir todo un mundo increíble, ¿no? Por otra parte, como tú dices, es necesaria la revolución emocional y me alegra que incidas en ella porque yo cada vez lo tengo más claro. Quiero decir, no podemos pretender estar bien cuando seguimos pensando emociones. Algo tan sencillo como preguntarle a alguien, ¿crees que te quiere tu pareja? Y uno empezar a decir, yo creo que sí, que me quiere. Cuando somos capaces en menos de 15 años de un móvil, era una caja, una maleta con una batería así y tenías un cable con una antena para poder hablar y en menos de 15 años conseguimos un móvil pequeño que es una oficina y sin embargo a nivel emocional somos incapaces de distinguir lo que uno piensa de lo que uno siente y empieza a calcular mentalmente si me quiere o no. Yo creo que sí que me quiere, me manda WhatsApps, me da un beso, yo creo que sí. Y al día siguiente desaparece y no entiende la persona por qué ha desaparecido la persona. No lo entiendo, estábamos bien, no, pensabas que estabas bien, pero no lo estabas haciendo con el pecho. O sea, ni siquiera somos capaces de poder conectar con las emociones. Y desde luego dejar un faro ahí encendido para que todo el mundo sensible, con ilusión y con ganas de generar cambios y de crear cambios en su vida, y por eso también lo hago en un programa de la radio que se llama Holística FM de Argentina, que estoy encantado de trabajar todos los martes a las 9 de la noche en España, creo que es a las 5 de la tarde en Argentina, pues difundir ese faro e ir abriendo luz para que toda esa gente que hemos sido y seguimos siendo con una potencia emocional muy fuerte, pero que desde fuera se ha vivido desde una forma como torpes o inseguros, incapaces, como vulnerables. Cuando aprendes que la vulnerabilidad es el proceso de aprendizaje justo, cuando antes tenías miedo de sentirte vulnerable y creabas un personaje para que las cosas aparentaran otra, aunque nos costaba y sufríamos mucho porque no era como nosotros nos sentíamos, pero había que ser así. Y entonces cuando te das cuenta de que al ser sensible eres capaz de conectar, si equilibras el proceso interno de distinguir lo que siento yo de lo que siente el otro, de lo que es capaz de sentir otros, de lo que es la conexión que te permite una rápida información en una cantidad impresionante de memoria que parece un puerto USB, un pendrive de nuestro potencial, para mí es increíble. Bueno, y yo te agradezco que hayas venido aquí, te agradezco tu sinceridad, tu capacidad de sentimiento y de conexión conmigo. Para mí es una preciosidad porque, bueno, me tienes ahí en el corazón por el resto de nuestros días. Muchísimas gracias. Igualmente, Jaume. A ti. Igualmente.